Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a ver cómo recuperarnos de errores en JFlex y Hop, y también adicionalmente a eso voy a estar presentando un mini proyecto que tengo ahí de cómo generar código de 3 direcciones a partir de las sentencias de un determinado lenguaje, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a empezar con la recuperación de errores. Espero que todo esto de la implementación de gramáticas y declaración de sus lexemas y todo eso que ya esté claro, ¿verdad? A este punto lo único que voy a hacerme referencia es a que los errores acá los vamos a indicar con una producción de error. Si se dan cuenta, esto colocamos esta palabra reservada propia de COP y un símbolo o un terminal de nuestro lenguaje con el que queremos que se recupere. ¿Por qué? Porque esta herramienta utiliza el método de modo pánico para la recuperación de errores. ¿Y cómo funciona esto? Consume tokens. Cuando encuentra un error, empieza a consumir tokens hasta que encuentra un carácter de sincronización, y en este caso es este que le estamos indicando acá. Puede ser un punto y coma o una llave de cierre. Esos dos caracteres pueden servir como caracteres de sincronización para que nuestro lenguaje se recupere de errores. Entonces, la clave acá es colocarlo en las producciones. A mí me ha funcionado en las producciones más superiores, por decirlo así, no más anidadas. Si queremos hacerlo en producciones más anidadas, sería para errores muy específicos, pero para cuestiones de este ejemplo yo lo estoy poniendo si se dan cuenta acá, en la producción de sentencias, donde se producen todas las sentencias que reconoce nuestro lenguaje, y ahí estoy indicando que pueden ocurrir errores para que se recupere con estos caracteres que están acá. También los métodos que debemos implementar en la sección de parser code son estos dos métodos que pueden ver acá. El de syntax error, que recibe un símbolo, y ese símbolo podemos obtener el valor, o sea el carácter que produjo el error, y la línea donde se encontró y la columna. El otro método es parecido, solo que este es para errores no recuperables. ¿Qué significa esto? Que cuando se reconoce o cuando se da un error, pueden ser de dos tipos. Un error recuperable, como su nombre lo dice, o sea, va a consumir tokens y va a seguir el análisis. Y cuando no es recuperable, pues lo que hace es finalizar el análisis donde encontró ese error, porque ya no se pudo recuperar. Para eso sirve. En la parte de los errores léxicos, eso se escribe en el archivo de JFlex. Lo único que se hace es agregar un punto, y este punto nos indica que cualquier lexema que no haya reconocido nuestro lenguaje es un error léxico, y lo notificamos. De igual manera, con JText obtenemos el valor del carácter que produjo el error, JLine la línea y JColumn la columna, y lo notificamos. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona esto. Para ello acá tengo una sentencia que reconoce nuestro lenguaje, la voy a copiar y vamos a ver. Si se dan cuenta, esto es una sentencia correcta, acá no hay ningún error. Si yo ejecuto ahorita el código, pues todo normal. Si se dan cuenta, acá en errores no notifica ninguno. Y importante acá, veamos, esto ya es código de 3 direcciones, que es un tema un poco más avanzado, pero quiero que vean acá en esta etiqueta L3, y hay una asignación de A igual a 5, que es esto que está acá. Si yo acá agrego un error, por ejemplo, si yo le coloco sí, entonces lo que va a hacer es, como el modo pánico consume tokens, va a consumir todos estos tokens hasta este punto y coma, y aquí se va a recuperar, va a notificar el error
y se recupera de errores, pero esta asignación ya no la va a reconocer. ¿Por qué? Porque fue parte de la que se consumió para llegar al carácter de sincronización. Entonces probemos esto. Si se dan cuenta, acá notifica el error, nos dice que está en la línea 5 y lo notificó acá, y nos dice la columna en que lo reconoció, columna 4, línea 5. Entonces si se pueden dar cuenta, acá en la etiqueta L3 que antes aparecía en la asignación, ya no reconoció esa asignación como válida. ¿Por qué? Porque la consumió como parte del error para la sincronización. Ahora, si yo coloco, por ejemplo, esto, y coloco la llave acá de cierre, que eso sería válido, al no haber una condición hay un error. Entonces nos va a notificar el error y va a sincronizar acá, por lo que va a reconocer esta parte. ¿Por qué? Porque el token de sincronización está antes de esto. Entonces observemos ese comportamiento. Si se dan cuenta, también nos notifica el error, nos dice que acá hay un error. Como bien pueden darse cuenta, no viene la condición. Y si se dan cuenta, también hizo la sincronización con ese token que lo indicamos en nuestra gramática. Como pueden darse cuenta acá, le indicamos con qué caracteres se tenía que sincronizar, punto y coma, llave de cierre, y si lo hizo. Y acá pueden ver, ya nos aparece la asignación. Entonces es así como funciona. Consume todos estos tokens, hasta que encuentra el de sincronización y ya empieza a reconocer el lenguaje normalmente. Así funciona la recuperación de errores en JFlexiCop. Espero que les sirva. Ahora nos pasamos al tema de la generación de código intermedio. Como pueden ver, como pueden darse cuenta, este programa o programa lo que hace es generar código intermedio de sentencias de flujo y de expresiones. Como pueden darse cuenta, acá tenemos una expresión, su equivalente en código intermedio sería esto, y de toda esta sentencia de flujo, su equivalente sería todo esto que podemos observar acá. ¿Qué es el código intermedio y para qué sirve? Acá tenía un poquito de la explicación. Voy a eliminar todo esto. El código intermedio nos sirve para abstraer un poquito más, o mejor dicho, abstraer más en un lenguaje de alto nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una asignación de este tipo, 5 más 5 menos 7 por 2, si tenemos una asignación de este tipo, este es un lenguaje de alto nivel. Pero esto, el compilador lo que hace es convertirlo a un lenguaje máquina, que son ceros y unos, ¿verdad? Lo que un procesador puede reconocer como válido, como su lenguaje. Entonces lo que hace el procesador es reconocer esto, y en base a estos números, que está en un lenguaje binario, digámoslo así, es ejecutar instrucciones. Entonces acá hay en la fase de un compilador existe también una fase intermedia donde se genera el código de 3 direcciones. ¿Y para qué se genera el código de 3 direcciones? Digamos que cada procesador tiene su propia forma de reconocer y ejecutar código. En este caso, cuando se dice 3 direcciones, quiere decir que las expresiones de este tipo, si se pueden dar cuenta acá, tenemos varios operandos y varios operadores. Tenemos que simplificarlas como su nombre lo dice, a una instrucción de 3 direcciones. ¿Y qué es esto? Se genera un temporal en donde vamos únicamente a utilizar 2 operadores y la dirección donde se va a almacenar esa operación.
Entonces, si respetamos la precedencia de operadores, tendríamos que generar un temporal primero para esta expresión, de ahí otro temporal para la expresión 5 más 5. Si se dan cuenta, maneja únicamente 3 direcciones, por decirlo así. La dirección donde se almacena, la dirección del operando 1 y el operando 2. Esto del código de 3 direcciones entonces sirve para abstraer más nuestro lenguaje y bajarlo de nivel. De un lenguaje de alto nivel vamos a llevarlo a un lenguaje menor, parecido a un lenguaje ensamblador. Es parecido, no es lo mismo, pero se parece a un lenguaje ensamblador, para que en una fase de un compilador podamos reutilizar toda nuestra fase de análisis sintáctico, léxico y semántico, y en la fase de generación de código intermedio se pueda utilizar para se pueda reescribir para distintos procesadores, porque cada procesador trabaja diferente, ¿verdad? Entonces este código intermedio nos sirve para reutilizar las fases de un compilador, para no estar reescribiéndolas, sino por cada procesador tendríamos que tener un compilador exclusivo para cada procesador, pero lo único que se hace es cambiar la forma en que se genera este código y así poder utilizar ese compilador en distintos procesadores. Entonces espero que se entienda eso. ¿Qué hace el código de 3 direcciones? Como bien lo dije, maneja 3 direcciones, maneja también asignación, sentencias de flujo y de control. Por ejemplo, una sentencia de saltos condicionales. Si esto se cumple, hace un salto a una etiqueta. Si no, hace el salto a otra etiqueta. Entonces, lo que maneja el código de 3 direcciones es esta reducción a operaciones únicamente de 3 direcciones, saltos condicionales y saltos incondicionales. En este caso aquí esto en conjunto es un salto condicional, pero podríamos tener una expresión que solo fuera un salto incondicional, goTo a tal etiqueta. Esto es un salto incondicional y esto es un salto condicional. ¿Para qué? Para manejar el flujo de las expresiones, como pueden darse cuenta acá. Si se dan cuenta, acá esta operación, como lo acabo de explicar, lo abstrae a esto que está acá. Primero genera un temporal para 5 por 2, de ahí un temporal para 5 más T1 y lo almacena en T2. Muy bien. Acá viene un salto incondicional. ¿Qué hace este salto incondicional? Enviarnos a esta etiqueta L1 que pueden observar acá. La etiqueta L1 lo que hace acá es evaluar saltos condicionales. Si T2, que es esta expresión que vino acá, es igual a 1, como pueden darse cuenta en este caso, váyase a L3, hace un salto, goTo a L3. ¿Y dónde está ubicado L3? Acá. Entonces regresa a esto. ¿Y qué va a hacer acá? Lo que va a hacer es ejecutar las sentencias que estén en este caso, que pueden darse cuenta es una asignación a igual a 5, y tenemos un detener que hace perdón, lo que hace el detener es darnos un salto incondicional a una etiqueta de salida. Entonces hace esta operación, como se cumplió, detiene y se sale, nos lleva hasta esta etiqueta L2. Si se dan cuenta acá, goTo L2, se sale y aquí ya continúa el flujo de un programa. Entonces eso es lo que hace el código de 3 direcciones. Así es como se genera a partir de esta expresión de un lenguaje de alto nivel. Pasamos a una, bueno, esto ya no es un lenguaje, pero es una abstracción más alta de este lenguaje, por decirlo así, que ya es parecido al lenguaje ensamblador. ¿Cómo se genera? Acá
lo generamos a partir de la gramática y de las producciones de nuestro lenguaje. Voy a ver, por ejemplo, quiero decirles que estamos utilizando una gramática ambigua para la precedencia, para las expresiones aritméticas, por lo que es necesario declarar acá la precedencia y su asociatividad. Esto debido a que el lenguaje COP nos lo permite, o sea, nos facilita eso. Si el lenguaje o donde estamos generando el compilador no nos permite hacer esto, tendríamos que tener explícitamente en nuestra gramática la precedencia de los operadores y la asociatividad de los mismos. Como pueden darse cuenta, acá nos valemos de la gramática para generar ese código. Lo que hacemos en las expresiones es sintetizar un temporal. Se genera un temporal donde se asigna las expresiones, digamos, del lado izquierdo y derecha, y el operador se imprimen en nuestra interfaz y se sintetiza ese temporal. Así se hace para las demás expresiones aritméticas. Por si alguien quiere ahondar acá, este atributo lo que hace es sirve para llevar las etiquetas verdaderas y falsas. Como pueden darse cuenta acá, si yo aquí tuviera una operación lógica como es un AND, digamos 5 sea igual a 5, y ejecutamos esto, nos dice acá que hay un error. Bueno, sí, porque no podemos tener una expresión y algo acá. Esto está mal, perdón. Acá vamos a quitar esto de acá, y acá en este case, por ejemplo, lo voy a colocar. Digamos que si esto se cumple, 5 es igual a, hipotéticamente, 4 es menor que 5 y 5 es igual a 5. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces va a realizar la asignación que tenemos acá. Ejecutemos esto y nos tira otro error. Línea 1, columna. Bueno. Recordar que no estamos utilizando el lenguaje English. Ok, bueno, entonces acá, a ver dónde estamos con el error. Ya. Me traje aquí esto. Y perdón por todos esos errores. Como pueden darse cuenta, genero el código intermedio de esa expresión. Al tener una condición acá, lo que hace es manejar saltos condicionales. Por ejemplo, si 4 es menor que 5, a un salto a L4. ¿Y cómo se maneja las condicionales lógicas? Lo que hace es, basado en un método que está en este libro, que se llama Principios y Técnicas de un Compilador, se llama cortocircuito, y lo que hace es generar el código, como bien lo hice, de cortocircuito. O sea, cuando tenemos una expresión AND, sabemos que todas las expresiones que estén en esa operación lógica deben ser verdaderas para que toda la expresión sea verdadera. Al encontrar una expresión falsa, toda la expresión se hace falsa. En OR sucede lo contrario. Cuando encontramos una expresión verdadera en un OR, toda la expresión es verdadera. Si encontramos una falsa, tenemos que evaluar si hay alguna verdadera para poder determinar que todo sea verdadero o falso. En ese caso sería que todo sea falso. Entonces el cortocircuito lo que hace es que al encontrar una operación verdadera en un OR, ya no evalúa el resto, sino que pasa de una vez a toma como verdadera toda la expresión.
El AND hace lo contrario. Cuando encuentra una expresión falsa, toma como falsa toda la expresión, ya no evalúa el resto y pasa a la parte falsa. Perdón. Entonces esto es lo que se genera cuando tenemos una expresión relacional y lógica con una expresión lógica. Si pueden darse cuenta acá, esto es lo que hace. Si es verdadero, como pueden darse cuenta, hace lo del L5. Si es falso, se sale, ya no hace más, hace el go to L2, detener. Entonces así es como se genera esto en base a la gramática. Con la ayuda también de esta clase display podemos tener quién es la etiqueta de inicio, quién es la etiqueta de salida. ¿Esto para qué? Para cuando entramos en una expresión como un for, un switch, un if, un while, nos permite saber a qué etiquetas va a ser los saltos cuando venga un break o un continue. Para eso manejamos esta clase display y lo manejamos de forma de una pila. O sea, cada vez que entramos a una nueva sentencia de estas que permiten sentencias anidadas como son continue y break, hacemos un insert de las etiquetas de inicio y fin de estas sentencias. Espero que se entienda eso. Y también tenemos acá esta clase donde se generan los temporales y las etiquetas. Es lo único para lo que sirve. Y ya acá en sintáctico es donde se ejecutan todas esas acciones. Entonces tengo acá comentadas las clases. Tengo acá comentado algunas de las instrucciones del código para que puedan profundizar en ello y entender más o menos cómo está funcionando este programa, por si les sirve. También dejo el repositorio en GitHub para que puedan descargarlo y ver cómo funciona. Y si quieren aportar alguna mejora, pues también pueden hacerlo haciendo un commit ahí al repositorio. Y espero que esta información les sirva. Saludos.